Te damos la bienvenida a este hermoso y maravilloso estudio de la Palabra de Dios. Agradecemos al Señor porque nos da la oportunidad de estudiar su Palabra una vez más y poder meditar en ella y sacar muchas y variadas lecciones para nuestra vida cristiana. Te agradezco a ti por venir a estudiar junto con nosotros las Sagradas Escrituras. Quiero invitarte para que vayas conmigo al Evangelio de San Juan, el capítulo 3, el verso 16. Vamos a leer juntos el Evangelio de San Juan, el capítulo 3 y el verso 16. Dice la Sagrada Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. ¡Qué maravilloso pasaje! El pasaje más hermoso de las Sagradas Escrituras en lo personal es este para mí. Dios amó al mundo, tanto así que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que obtenga la vida eterna. Ese pensamiento es profundo. La teología que abarca este versículo no la podemos imaginar y a través de las edades sin fin nunca podemos comprender su completo significado y el gran amor de Dios que tuvo para con la humanidad al dar a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que muriera en lugar de la humanidad y alcanzar la salvación. Pero quisiera compartir contigo una preciosa experiencia que nos dará una vislumbre de qué tan grande fue este amor de Dios por el mundo. Hace algunos años, en Europa, hubo un hombre pescador. Su familia siempre se había dedicado a la pesca y tenían ese trabajo como tradición. De generación en generación había pasado ese trabajo del padre a los hijos y así sucesivamente. Este hombre había crecido con su padre y trabajado en la pesca durante toda su vida. Había alcanzado la madurez, se había casado y por la gracia de Dios había podido tener un hijo. Esta familia, al mismo tiempo que de generación en generación habían transmitido ese trabajo de poder pescar, sacar peces para su sustento económico, también pudieron tener el privilegio de generación en generación pasar la fe cristiana. Toda esa familia había creído en Cristo, lo habían aceptado como el Mesías, como su Salvador personal y habían entregado sus vidas a Él. Este hombre había entregado su vida a Dios y ahora que tenía a su esposa y su hijo, dedicado a su trabajo, a su familia, pero también al Señor, instruyó a su pequeño hijo en el trabajo de pescar, pero también lo instruyó en el mensaje del Evangelio. Su hijo había crecido con la fe cristiana, se había afianzado desde muy pequeño para poder alcanzar la fe y la salvación en Cristo. Ese niño que él tenía era un niño muy juicioso e inteligente. Su capacidad espiritual lo sorprendía mucho a él para la corta edad que tenía. Ese niño, cuando tenía 12 años, fue en esa ocasión a acompañar a su padre a pescar. Pero ese niño tenía un amiguito. Ese amiguito no era cristiano. Aún no había conocido y comprendido el mensaje del Evangelio. Sin embargo, el niño suplicó a su padre que pudiera ir con su amigo ese día a pescar. El padre, cariñosamente con su hijo y compadeciéndose también del amigo, accedió para que el niño pudiera acompañarlos en aquella ocasión. Fue algo maravilloso. Los tres entonces emprendieron su camino para poder ir a pescar y poder sacar el provecho que tenían en aquella oportunidad para su beneficio y para el beneficio de su familia. Así que comenzaron ellos a pescar. Se subieron en el barco y fueron mar adentro para poder pescar y sacar lo que ellos querían. Mucha cantidad de peces para poder vender y sustentarse. Algo muy agradable y bueno. Su padre del niño estaba trabajando con él en todo momento. Siempre estaba pendiente de los dos niños. No los desamparó ni los descuidó en ningún momento. Pero de repente vino una tempestad que nunca había visto ese gran pescador. Durante toda su vida no había visto una tormenta tan grande como esa. Era terrible, era inmensa. Nunca había visto una así. Y él se asustó más al saber que esa terrible tormenta, él estaba ahí y esos dos niños también
su querido hijo y el amigo de su hijo estaban en esa tormenta, en el barco en esa tormenta, y eso asustaba y hacía atemorizar más su corazón. Era algo terrible, era algo sorprendente, pero ese hombre comenzó a asustarse cada vez más. La tormenta se hacía cada vez más fuerte. Los niños comenzaban a tener más miedo y más miedo. Suplicaban a Dios por sus vidas, pero el barco se sacudía con violencia. La tempestad parecía que fuera a hundir el barco y entonces comenzaron a echar todas las cosas del barco para que ellos pudieran quedar sobre el barco, que no tuviera mucha carga y que pudieran por lo menos tener el privilegio de sobrevivir a aquella tempestad. Asustados y aterrorizados por lo que estaba pasando, en ese momento de tempestad el barco se sacudió fuertemente por el viento que estaba haciendo y sin darse cuenta el hombre descuidó a los dos niños por estar sacando las otras cosas y al descuidarlo los dos niños en ese viento tan fuerte que vino salieron del barco, cayeron al agua, cayeron al mar los dos. El hombre, para tristeza de él, solo tenía un salvavidas y eran dos niños los que tenía que salvar. Pero hay decisiones que muchas veces nosotros tenemos que tomar en segundos. No podemos demorarnos mucho y hay veces que tenemos que elegir entre una cosa y otra. Este hombre sabía que tenía que rescatar a uno de los dos prontamente, lo más pronto posible. Pero sea cual fuera el que salvara, al que no decidiera salvar, sabía que no lo podría volver a encontrar porque en esa terrible tempestad el agua lo llevaría a las profundidades, lo desaparecería y no lo volvería a encontrar. El padre era consciente de eso, sabía que tenía que salvar a alguno de los dos, pero en su mente y en su corazón había una lucha. Estaba su amado hijo, el hijo que tanto quería, que tanto amaba, que era tan juicioso, espiritual, que lo sorprendía tanto, que siempre le colaboraba, siempre estaba al lado de él. Pero por otro lado estaba aquel niño que necesitaba ayuda de Dios. Ese hombre tuvo esa lucha en su corazón. Le dolía su corazón. En esos segundos, en esas milésimas de tiempo, él estaba luchando consigo mismo para saber qué decisión tomar. Pero entonces, él tomó el salvavidas y gritando duramente, dijo, «Hijo, te amo». Y tomó el salvavidas y se lo tiró al niño que no era cristiano. Cuando él se dio cuenta, sacó al niño. Sacó el niño del mar. El niño fue rescatado, pero su hijo a quien tanto amaba, su amado hijo, murió. Jamás lo volvió a ver y pereció en las profundidades del mar. Tremenda historia, tremenda lección. Un padre que sacrificó todo, sacrificó a su amado hijo por salvar a ese niño. ¿Por qué este padre hizo esto? Esta historia es real. La contó un pastor en su congregación. Un pastor contando esta historia en su congregación. Era el pastor más anciano. Y él nos explicaba por qué. ¿Por qué decidió hacer esto? Él dijo, mi querido amado hijo había aceptado a Jesús. Y yo sabía que si él moría salvo. Pero si el niño moría, el otro niño moría, sin conocer a Dios, sin conocer a Jesús, ese niño podría morir. El pastor estaba contando esta historia y cuando terminó, era un pastor muy anciano y se le acercaron dos jóvenes y le dijeron, pastor, su historia estuvo muy bonita, pero nosotros sabemos que no es real, solamente una parábola. El pastor les sonrió y les dijo, yo soy el pescador que rescató al niño. Y el niño que fue rescatado es ahora el pastor que me sucede a mí. El niño que él rescató se convirtió en un pastor de la iglesia. Y ahora
servía al Señor también. Qué maravillosa historia, qué maravilloso amor, qué maravillosas lecciones podemos sacar. Podemos, a través de esta historia humana, comprender el amor divino de Dios. Nos muestra cómo un padre, aunque ama a su hijo, lo aprecia, lo sacrificó para salvar al que estaba perdido. Ese es el amor de Dios el Padre. Ese es el amor de nuestro gran Dios, que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y la vida eterna. Ese es el Dios que tenemos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. Tenemos un Padre bendito que nos ama y que lo ha dado todo para salvarnos. Tenemos a Jesucristo, aquel que se sacrificó por nosotros para darnos la salvación. Es Jesús, nuestro amado Salvador. Y es aquí, con esto en mente, que podemos volver a leer Juan 3:16 con otros ojos y poder comprender el verdadero significado que tiene para la raza caída, que tiene para ti y que tiene para mí. Leámoslo de nuevo y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De esa manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Nos preguntamos, ¿de qué manera? Es de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo amado, que ha dado a su Hijo que estaba en su seno, que vivió con Él por toda la eternidad, que juntos crearon el universo entero, que juntos crearon a la raza humana. Él, que siempre había estado con el Padre, que siempre había sido el que reflejaba su gloria, su propia imagen, su Hijo amado, fue sacrificado. ¿Pero para qué? Para que todo aquel que cree en Él, es decir, todo aquel que cree en Jesucristo, no perezca. Nosotros, por causa del pecado, no merecemos ninguna otra cosa sino la perdición y la muerte. Pero Dios, en su infinita misericordia y bondad, nos extiende otro camino, un camino muchísimo más elevado, un camino que nos puede dar la salvación, el camino de la vida eterna. Y ese camino se encuentra en Jesucristo. Solamente en Jesucristo no alcanzamos la muerte, sino que podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. En Jesús podemos tener su gracia, su bondad, su poder, para poder llegar al reino de los cielos. Solamente en Cristo podemos llegar hacia adelante, podemos mirar hacia arriba y poder ver un futuro seguro para nosotros, para nuestras familias, para nuestro pueblo. Por la gracia de Dios, hoy tenemos un Salvador bendito, un Salvador bondadoso que estuvo dispuesto a dar su vida para darnos la salvación. Este es el Salvador que nosotros tenemos. Este es el gran Dios que nosotros tenemos. Este es tu Dios y este es mi Dios. Quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4 y el verso 8 en adelante. Noten lo que dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso es lo que es Dios. La esencia divina es el amor. El don más grande de todos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, es el amor. Porque Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, no puede conocer a Dios. Necesita amar, porque Dios es exactamente eso. Dios es amor. Dios es amor y Él ama a los seres humanos. Noten lo que dice: en esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros. Dios ha manifestado su amor. No es un Dios pasivo e inactivo. Es un Dios que actúa, que va hacia adelante, que tiene iniciativa hacia la raza humana. Es un Dios que muestra su amor hacia nosotros, lo ha manifestado, se ha revelado de diferentes maneras. Pero Juan menciona una específica aquí y dice: en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. En esto se manifestó la gran bondad de Dios, el gran amor que tiene hacia la raza humana, y es que Él ha dado a su Hijo único, su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que ahora dice, para que vivamos por Él. Por medio de Cristo,
Por medio de Cristo, de su muerte en la cruz, podemos ya no morir. Pero no solamente eso, sino que Dios no nos quita la pena de muerte y ahora nos da lo que no merecíamos, y es la vida eterna. Por medio de Cristo podemos vivir. Solamente por su gracia y por su misericordia podemos alcanzar la salvación, la bondad de Dios. Podemos alcanzar el reino de los cielos. Noten lo que dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. Qué maravilloso pasaje. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor no es de naturaleza humana, y menos cuando estamos manchados por el pecado, por la iniquidad. El amor es un don del cielo. El amor es un don de Dios. Y en esto consiste el amor. No en que tú hayas buscado de Dios. No es que tú hayas buscado a Dios. No es que tú viniste a ver este programa. No. No fue tu iniciativa. No fuiste tú mismo quien te trajo a mirar este mensaje. No. En esto consiste el amor, dice el apóstol Juan. En que Dios nos amó a nosotros primero. Es Dios quien te busca a ti. Es Dios quien va donde tú estás y te habla a través de su palabra y de tu conciencia, diciendo que le busques. En esta oportunidad Dios te invita para que vayas a Él. Aprecia el hermoso sacrificio, el precioso sacrificio que hizo Dios nuestro Padre y que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, para que tú, mi querido amigo, para que tú, querida amiga, puedas alcanzar la salvación. Tenemos un Dios maravilloso. Todos nos encontramos bajo la condena del pecado. Todos, dice Romanos 3:23, estamos bajo pecado y destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Ninguno está libre de la condena del pecado. Hemos transgredido la santa ley de Dios y por lo tanto merecemos la pena de muerte. Querido amigo, pero hay una esperanza. Si tú sientes que estás perdido, sientes que no has encontrado la salvación, sientes con desesperación que estás solo y abandonado, que Dios te ha rechazado y que no te escucha, querido amigo, hoy yo te traigo un mensaje especial, un mensaje de esperanza, y a ese mensaje de esperanza le llamamos el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es ese, que tenemos un Salvador grande que ha venido al mundo para salvarnos, para morir por nosotros, para redimirnos del pecado y para que en el reino de los cielos podamos vivir con Él por toda la eternidad. Quiero invitarte para que vayamos al libro de Números. Vamos todos juntos al libro de Números. Y quiero que, por la gracia de Dios, podamos hoy entender este precioso mensaje. Quiero que vayamos al capítulo 21 del libro de Números. Y quiero que leamos esa preciosa historia que sucedió en el desierto. Dice Números 21, versículo 6 en adelante. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente como esas y ponla sobre un mástil, sobre una varilla, para que se pueda ver en lo alto. Y todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por alguna serpiente, miraba la serpiente de bronce y vivía. Maravillosa experiencia.
Aquí el Señor a través de su palabra nos muestra cómo es el plan de redención. Nos muestra el problema del pecado, el problema que tiene cada ser humano, el problema que tienes tú, el problema que tengo yo, el problema que tiene todo el mundo. Pero también nos muestra la solución y es algo maravilloso. El pueblo de Israel había entrado en apostasía al murmurar contra Moisés y contra Aarón. Habían entrado en iniquidad y en pecado, se habían separado de Dios, se habían alejado del Señor y entonces el Señor ahora los reprende por medio de unas serpientes venenosas, se las envía. Les retiró su protección que siempre había estado con ellos, pero cuando ellos murmuraron contra Dios, Dios entonces se retira. Muchas veces pasa eso en nuestra vida también. Nosotros siempre estamos bajo la protección de Dios, pero muchas veces tratamos de alejarnos de Él. Nos alejamos de Él, pecamos deliberadamente contra Él, nos rebelamos contra su ley y el Señor entonces, como es un caballero, se retira porque no puede permanecer donde no lo quiere. Y se retiró la presencia del Señor entonces del pueblo de Israel. Y así entonces Satanás envió esas serpientes. Esas serpientes venenosas comenzaron a morder a todas las personas que encontraran y al morderlas inyectaban su veneno en estas personas y ese veneno mortal hacía que las personas comenzaran a morir de manera inmediata. Era un veneno neurotóxico, ya que afectaba su cerebro, su sistema nervioso y finalmente la persona moría. Este era el veneno que utilizaban estas serpientes. Y ahora Moisés, por orden del Señor, en un mástil hace una serpiente de bronce. Y todo aquel que contemplara esa serpiente de bronce podía alcanzar nuevamente la vitalidad y la vida. Esa historia es maravillosa. Esas serpientes venenosas representan a Satanás. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 que la serpiente fue la que engañó a Eva. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis nos muestra que la serpiente antigua es Satanás. Satanás ha venido al pueblo, a los seres humanos, y él ha mordido a las personas con su veneno. El veneno de Satanás que inyecta en las personas es el veneno del pecado. El pecado ha sido inyectado en cada persona que existe en este mundo. Han sido mordidos por la serpiente del desierto, que es Satanás. ¿Y en qué condición estamos? Al ser mordidos, todos aquellos que eran mordidos en el desierto estaban condenados a morir. Todos aquellos que son mordidos por el veneno del pecado no tienen más esperanza, sino que están condenados a morir. Solamente la muerte les espera, no les espera nada más. Pero entonces Dios, en su gran misericordia y bondad, nos mostró un camino de salvación. Un camino en el cual todo ser humano que desee puede andar por él. Todo aquel que quiera obtener la vida eterna puede hacerlo. ¿Y qué dice? Construye una serpiente como esas y ponla sobre un mástil, para que todo aquel que ha sido mordido por esas serpientes contemple esa serpiente y pueda vivir. Esa otra serpiente es un símbolo del Hijo de Dios. Es un símbolo de Jesús. Y el hecho de que la levantara en esa varilla significa de que Cristo iba a ser levantado y colgado en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Todos aquellos que han sido mordidos por esa serpiente, por el pecado que los está matando, los está destruyendo por dentro, si contemplan a Jesús, dice, vivirán. Isaías, el capítulo 45, Isaías 45, el verso 22, dice lo siguiente: miradme a mí y sed salvos. Jesús es el que está hablando. Y estas son las palabras de Jesús hoy para ti. Miradme a mí y sed salvos. Jesús está en la cruz del Calvario, muriendo por tus pecados. Cada pecado que tú has cometido ha crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Cada pecado que tú has hecho está haciendo que el Salvador sea crucificado. Fue por tu culpa que Él murió en la cruz del Calvario. Fue por tus pecados
que Él fue sacrificado. Tú estabas perdido, como ese niño en el mar. Tú estabas perdido, como esas personas en el desierto. Fuiste mordido por Satanás y te inyectó el veneno del pecado. Pero Dios, en su gran misericordia, ahora nos muestra un camino de salvación, un camino de redención, un camino de esperanza. Y ese camino se halla mirando a Cristo en la cruz del Calvario. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Dice la Sagrada Escritura, miradme a mí, mirad a Jesús, contemplar a Cristo es lo que debemos hacer y sed salvos. Contemplemos a Jesús. Esas personas cuando eran mordidas y estaban muriendo, estaban moribundas por el pecado, miraban a esa serpiente de bronce y hallaban sanidad. Quedaban completamente restauradas solo por mirar. Y ahora Jesús te invita a ti y te dice, mírame a mí y vas a ser salvo. Contémplame porque yo soy Dios y no hay más. No hay ningún otro en quien puedas encontrar la salvación. No es por lo que tú puedas hacer, no es por obras, no es por lo que tú pienses que puedas hacer, no es por tus esfuerzos, no es por medio de ningún otro hombre, porque no hay salvación en ningún otro, sino solo en Cristo. Hechos 4:12. Solamente en Jesús encontramos la redención. Contemplémoslo a Él para hallar la vida eterna. Mirar a Jesús es entregarle nuestra vida. Mirar a Jesús es hacer dos cosas importantes. 1, estudiar su palabra. Y el punto número 2, estar con Él en oración. Cuando estudiamos su palabra, nosotros contemplamos a Jesús. Y cuando oramos, con los ojos de la fe, estamos como viendo al invisible. Podemos entrar en comunión con Jesús. Tienes problemas, dificultades, algo te causa dolor, ve a Jesús. Sientes que tu vida no ha sido lo mejor, sientes que has fracasado, te sientes decepcionado. Jesús te puede aliviar. Pon tus cargas en Cristo. Él es el que te va a aliviar de todo mal. Jesús siempre va a estar para ti. Jesús nunca te va a abandonar. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús siempre estará a tu lado. Dice Él en Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y llevad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es nuestro Salvador. Un Salvador que ha dado su vida por nosotros. Un Salvador que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Dios cuida de ti. Jesús cuida de ti, querido amigo y querida amiga. Jesús te acompañará donde quiera que vayas. Solo tienes que hacer algo. Mira a Jesús y recuerda siempre que Dios te amó a ti de tal manera que dio a Jesús para que muriera en la cruz por tus pecados, para que tú al contemplarlo no perecieras, sino que pudieras tener la vida eterna. Jesús te ama. Jesús va a estar siempre a tu lado. Jesús nunca te abandonará. Estudia su palabra con ferviente oración y Él te sostendrá en las dificultades, en las luchas, en las pruebas. Nunca desmayes. Siempre entrégate al Señor. Cada día de tu vida, levántate con el deseo de servirle. Levántate, ponte de rodillas y habla con Dios.
Amado Padre que moras en el reino de los cielos, te glorificamos y te alabamos por siempre. Te damos muchas gracias, Señor, porque en tu bondad y misericordia nos tienes estudiando tu palabra, Señor, preparándonos para el reino de los cielos. En esta oportunidad queremos implorarte que puedas bendecirnos y derramar tu divino y santo Espíritu hacia nosotros, que puedas permitir que aceptemos el sacrificio de tu amado Hijo en la cruz del Calvario, que podamos entregar nuestras vidas a ti. Bendice a cada alma que está mirando, Señor, este programa, y que sea de gran bendición para ellos, Señor, esta palabra tuya. Permite que en tu misericordia ellos puedan contemplar a Jesús, puedan alcanzar la salvación y puedan apreciar el gran sacrificio de nuestro amado Jesús. Perdona nuestras iniquidades y pecados, límpianos del mal y permite que podamos contemplar a Jesús para hallar la vida eterna. En el nombre de Jesús te suplicamos estas bendiciones. Amén. Agradecemos al Señor porque nos da la oportunidad de compartir de su palabra en esta oportunidad. Y también agradecemos a cada alma que se conectó para escuchar de la palabra de Dios hoy. Así que Dios les bendiga grandemente y el Señor esté con ustedes.